Y esta glucosilación, para ser más concreto, vamos a ver que los autores describen que debe ser 6.5% como tal. Es decir, si el paciente tiene 6.5%, fíjate bien, me está diciendo que su glucosa, tanto en preprandial como en postprandial, se encuentran aumentadas en criterios de diabetes, es decir, se encuentran muy cercanos a estos valores. ¿Sí me explicó? Y entonces había unas tablitas, seré muy honesto, que decían, se encuentra del 6 al 7%, tantos miligramos por litro de glucosa. Bueno, eso decían. Y la verdad, voy a decir algo, diciendo aquí como tal de 10 al 11%, y lo mismo, ¿no? Debo hacer algo. Yo siempre he sido una persona muy exacta. Si no me gusta, si no lo veo claro, Nel. Les voy a enseñar algo que no lo van a encontrar en ningún lugar, ¿no? De verdad, no lo van a encontrar. Estos chismes son del colegio de endocrinos, ¿no? Porque tengo grandes amigos allí. Y me pasaron este dato porque llegan los pacientes así, con su glucosa de 8.3%. Y yo le digo yo, ¿es lo mismo 8.3 a 8.7%? Porque tu gráfica dice que del 8 al 9% es una cantidad, y obviamente no es lo mismo. ¿Sí me explico o no? Y como nunca me ha gustado la inexactitud, les voy a pasar un chisme. Esto no lo van a encontrar en ningún lado. Eso son cosas de colegios internos. Fíjate. Tómale foto, te va a encantar esto. Esto se llama cálculo de la hemoglobina glucosilada, ¿no? Diseñada por el Colegio de Endocrinos de México. Fíjate. Dices, vamos a hacer un cálculo, échame la mano ustedes ahí. Voy a confiar en ustedes, calculadora a la mano, porque sé que tenemos problemas para las matemáticas, ¿verdad, preciosos? Fíjate. El porcentaje de hemoglobina glucosilada que usted tenga, ¿no? Lo va a multiplicar por 28.7 y el resultado le resta 46.7. ¿Sí me voy explicando? Le voy a dar un ejemplo. Vamos, ayúdenme ustedes con sus calculadoras, por favor, ¿no? Para poder hacer un buen cálculo. Es decir, si llega un paciente con 10.5%, mi pregunta es, ¿cuántos miligramos por decilitro ha tenido en promedio de 3 a 4 meses este paciente? ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cómo sería? Decimos 10.5, ¿no? Y 10.5 preciosos lo multiplico por 28.7 y me da no sé cuánto, menos 46.7. No sé ustedes, pero ¿cuánto me dio? Me dio que como 200, ¿qué? 254. 54.65. Entonces, fíjate bien, entonces cuando llega un paciente precioso, ahí va el dato. Quiere decir que ese paciente que trae 10.5% es igual a que trae en cualquier momento del día 254.65 miligramos de glucosa por decilitro. Eso quiere decir. Esa es la interpretación. ¿Sí me voy explicando? Por eso este criterio se considera para decir que el paciente tiene como tal diabetes, cuando hablamos de más del 6.5% de acuerdo de práctica clínica. Preciosos, ¿me di a entender o no? ¿Es en serio? Sí, el 28.7 y el 46.7. No le hagas caso, son constantes de estadísticos que nos permiten dar esto. No me voy a meter eso porque en un diplomado que tengo en medicina interna, el Colegio Nacional de Seguridad de la UNAM tiene su diplomado de medicina interna. Tengo el gusto también de coordinarlo y ahí desarrollamos todo eso, mi doc, porque es medicina interna. ¿Sí me explicó? Aquí nada más es farma y no he empezado a pero no se estresen, es parte de eso. Prefiero que tengan claro todos esos conceptos porque los ven diario. ¿Sí me explicó? Bien. Y entonces, último dato, fíjate bien. No, tómenle foto a esta, les va a funcionar mucho, ¿eh? Es para que hagan el diagnóstico más concreto. Y entonces, me voy al tercer parámetro. El tercer parámetro consiste en la curva, ¿no? La curva de tolerancia a la glucosa, ¿cierto? ¿En qué consiste? En que al paciente le damos 75 gramos de glucosa elemental, es decir, un frasquito que tiene 75 gramos de glucosa líquida, idealmente puede ser 75-50, y lo que estamos midiendo es una glucosa de tipo ¿qué? Postprandial. Se le mide a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, y para que tengamos este concepto, podríamos decir que es el resultado igual o mayor a quién a 200 miligramos por decilitro, o sea, igualito a lo que será como tal la glucosa que postprandial. ¿Sí me voy explicando? Entonces, fíjate bien, tengo diabetes, ok, glucosa en ayuno igual o mayor a 126, glucosa postprandial igual o mayor a 200, hemoglobina glucosilada es igual o mayor a 6.5% y curva de tolerancia a la glucosa a 75 gramos de glucosa oral o elemental igual a 200 o más. ¿Me expliqué? Eso resumido lo podemos encontrar aquí. Tómenle foto, preciosos, tómenle foto.
Aquí van a encontrar los mismos criterios que en esta imagen súper bonita. Pueden encontrar, miren, 200, por ejemplo, de glucosa, 126 como tal en ayuno, y ahí te lo ponen como tal con milimol, 6.5% o postprandial 200. Y habla de diabetes como tal y te habla como tal de la famosa que de diabetes. ¿Me explico? Esos serían los valores que necesito que tengan en la mente para que puedan trabajar con mucha claridad y seguridad. Preciosos, preciosas, no sé si me expliqué. Mario, Iraíz, Gabriela, ¿sí? ¿Me expliqué o no? ¿Ya quedó? Sí, Doc, en la curva de tolerancia, se mide luego la glucosa después de haber ingerido los 75 miligramos. Son estimado, y no se mide a la hora, se mide a las 2 horas, a las 3 horas. O sea, se está viendo cada hora para hacer una curva, cómo se encuentra en cada momento. ¿Me explico? Pero se ha visto que el mejor momento es a las 3 horas. Por eso, ¿qué les recomiendo yo? Ya, y con eso cierro el diagnóstico, porque está bien para el diagnóstico. ¿Qué les recomiendo yo? A sus pacientes, es una de las preguntas que me hacen en los congresos mucho más frecuentes, es, doctor, ¿con cuánto lo puedo operar? ¿No? Es una pregunta que me hacen muy frecuentemente y está muy claro. Usted debería operarlo con lo más cercano a quién, a la homeostasis. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque este paciente, en el momento que usted lo opere, va a tener una cosa que se llama respuesta metabólica al trauma, ¿cierto? Y al tener esa respuesta metabólica al trauma, va a liberar adrenalina, usted va a usar vasoconstrictores y todo un estrés, y va a aumentarse, pero se tiene que aumentar a niveles de prediabetes, donde no cause lesión. ¿Sí me explicó o no? O sea, es algo que tiene que estar preparado. Si usted lo trabaja en más de 126 y más de 200, puede tener una complicación muy importante, aparte de las infecciones, aparte de que la herida no va a cicatrizar, ¿no? En el sentido que si es tipo 1, hablamos de la cetoacidosis diabética, y la tipo 2 regularmente hablamos de un coma hiperosmolar, ¿de acuerdo? Y hablamos de condiciones bien complejas que se tienen que llevar justamente a nivel intrahospitalario, ¿de acuerdo? Eso lo platicaremos más adelante en las urgencias, pero usted debe tener este conocimiento de primera instancia, ¿de acuerdo? Traten de trabajarlos con esas cantidades, y si no, la respuesta es hay que regularlos. No se pierda urgencias médicas, y les voy a enseñar cómo se regula un paciente con hiperglucemia para que lo puedan operar en ese momento. ¿Sí me explico? Y ya después que se atienda con su médico, pero que no lo deriven de güey, se me rompió la muela, y usted le digan, no, vaya a atender su glucosa y luego viene. No, mami, ¿cómo cree? No, o sea, tengo rota la muela, la glucosa no importa ahorita, ¿no? Claro que importa, pero tenemos que hacer un proceso de cómo vamos a administrar, en este caso, la insulina. ¿Y cuál vamos a administrar? Pues evidentemente la rápida, ¿no? Y para la rápida vamos a ver opciones, ¿no? Aquí te pongo la Lispro, tenemos la glulicina, tenemos las PARP y otras más por ahí. ¿Sí vamos? ¿Más o menos? Sí. Bien. Y el punto es ir entendiendo los conceptos, ¿eh? No es tan fácil. Bien, ya dejamos el mundo del diagnóstico, de verdad que me fascina. Después en mi siguiente lo indagamos más. Fíjate bien, esta imagen me gusta mucho porque tenemos algunas causas secundarias de hiperglucemia, ¿no? No todo es por glucosa, luego pensamos eso. Dentro de esas causas podemos encontrar algunos fármacos, ¿no? Como corticosteroides, no es muy común eso. Corticosteroides van a generar eso. El término viene de glucocorticoides, ¿no? Cuando decimos glucocorticoides me suena que a glucosa, ¿cierto? Por esa razón se van a aumentar. Simpático-miméticos como la adrenalina, ¿no? Y algunos fármacos más como para la niacina, ¿no? Que estamos ahí en dislipidemias. Algunos tumores hormonales interesantes, como por ejemplo en este caso tenemos la acromegalia, síndrome de Cushing, ¿no? O sea, muchos corticosteroides, glucagonoma, ¿no? Que son hormonas que van a aumentar la cantidad de glucosa, feocromocitoma a nivel suprarrenal, ¿no? Hiperproductor de catecolaminas. Datos importantes, enfermedad hepática, la cirrosis, la hemocromatosis, algunos trastornos musculares como la distrofia miotónica, algunos trastornos del tejido adiposo como lipodistrofia, obesidad truncal, ¿no? Eso es como tal para la hiperglucemia causada por una insensibilidad a los tejidos de insulina. Pero también puede haber por un deceso de la misma, ¿no? Como fármacos como estos, como los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, ¿no? La fenitoína, un antiepiléptico, ¿no? Algunos fármacos antipsicóticos. También podemos encontrar en este mismo escenario tumores hormonales como somatostatina, feocromocitoma y algunos trastornos pancreáticos interesantes como la propia pancreatitis, ¿de acuerdo? Bien, y entonces fíjate bien, esto se lo van a encontrar mucho, ¿sale? Es el paciente que llega así y dice, ¿qué cree que fui? Que fui al médico, ¿no? Porque, ¿qué cree que me compró una cadenita en Tasco, ¿no?
¿Y qué cree que la cadenita? Miren nada más, era plata chafa, ¿no? Compré en esos lugares, ¿verdad? De Facebook, Pandora chafa, ¿no? Pandora de Roberto, ¿no? Y entonces, ¿no? Se me pintó el cuello, doctor, mira, así, revísense ahí, por favor, ustedes, ahí cómo está su cuellito, ¿no? Esto que ven aquí es el depósito justamente de esta insulina a nivel tegumentario, ¿de acuerdo? Y esto es súper interesante porque ahí se ve perfectamente el descontrol metabólico. O así, ve las axilas, ¿no? Todas pintadas, todas manchadas, ¿no? Y eso es justamente diabetes. Vean esto, en algunos casos van a encontrar la presencia justamente de lo que serían algunas formaciones verrugosas, en este caso, que serían los famosos papilomas, ¿no? En ese sentido, que son verrugas tal cual, y se forman en sitios donde la piel ya no puede defenderse justamente por el depósito de esta misma insulina. ¿Me explico? Aquí son las cosas que podemos ver. Efectivamente, Pilar, eso se llama acantosis nígrica, ¿de acuerdo? Es decir, la piel se pone más negra, ¿no? Y se pone más dura, como en forma como acartonada, ¿vale? Esto no es porque no se talle, ¿no? No es porque no se talle, es más bien un depósito de insulina en esos lugares. Entonces, es un estado de hiperinsulinemia, está muy claro. Ahora, otro dato interesante. Cosas que podemos ver, pero cosas que no vemos, fíjate bien. Se deposita en los ovarios y forma quistes. Y se deposita en la vesícula y forma litos en la vesícula, en los riñones y en un buen de lados. ¿Sí me voy explicando? Por eso es que muchos asocian directamente, ¿no?, al paciente que tiene una poliquistosis ovárica. Han visto que les mandan metformina, ¿a poco no? Justamente porque tiene un descontrol glucémico asociado a este mismo, ¿no? Una hiperinsulinemia que, pues bueno, va a acabar en aumento de peso y otras cosas que veremos más adelante. Más o menos el contexto. O sea, de verdad, no podía entrar en la farmacología de diabetes si no sabíamos esto, ¿eh? No, no crean que es porque no quiero verlo. Preciosos, ¿vamos bien o no? ¿Sí? Sí, Doc. Muy bien, gracias. Y entonces, fíjate bien, te encuentras esto y entonces ves estas tablas. Estas tablitas me dan mucha risa porque fíjense bien, 5% se encuentra el valor práctico y el valor estimado. No me gustan, a mí no me gustan. Por eso les enseño a ustedes, ¿no? Esta en la cual ustedes piden el exacto. ¿Sí me explicó? Los tengan en consideración, que me sirve mucho más una de estas que todas las demás, que la verdad son muy poco utilizables, ¿vale? Bien, ya, vámonos como tal a lo que nos corresponde el día de hoy. Sale, vamos a entrar con esto que es mi favorito. Ok, ¿cómo se clasifican los fármacos antidiabéticos? Fíjate bien. Los antidiabéticos se van a clasificar así en secretagogos, ¿no? ¿Qué es un gogo, Yolanda? No es el que me baila, ¿eh? No son gogos, esos gogos no. Los gogos son aquellos, ¿no?, que van a poder imitar, ¿no? Imitar la secreción secretagogo, ¿no? Un análogo, más o menos, los sensibilizadores, ¿no? Te vamos a platicar. Aquellos que hacen que la insulina, pues de alguna manera que no puede llegar a su receptor, pues tenga esta función y esta eficacia, ¿vale? Las incretinas, que son un tema muy nuevo de diabetes, los inhibidores de la absorción, en este caso, que no llegue la glucosa a la sangre por algunos mecanismos, y evidentemente las insulinas. Y vamos a empezar con esto, ¿de acuerdo? Sale, agárrense porque va a estar bien bueno. Entonces, número 1, empezamos como tal con los secretagogos. Bueno, los secretagogos, básicamente tenemos dos grandes grupos, pero empecemos con el más común, las sulfonilureas, ¿vale? Estas sulfonilureas, ¿no?, son sulfas, ¿no? Y la gente que es alérgica a sulfas, pues no puede usar sulfas, ¿no? Se divide como tal en generaciones: primera generación, la segunda generación y la tercera generación. Primera generación, los más conocidos, por favor, apunten. Tenemos la tolbutamida, ¿vale? Tolbutamida. Número 2, segunda generación, tenemos la glibenclamida, ¿vale? Hay más, pero vamos a poner los más conocidos. Y tercera generación, la glimepirida, ¿vale? Perfecto. Ahí tenemos los fármacos sulfonilpurea. Bueno, datos importantes. A ver, vamos a explicarlas para que ustedes lo conozcan muy bien. Voy a poner aquí un páncreas, ¿no? Un páncreas, ¿no? Aquí todo disque anatómico, ¿no? Fíjate. Entonces, el páncreas, ¿no? Todos saben perfectamente que yo siempre pinto mis muñecos enojados porque tienes un potencial de membrana en reposo y siempre va a ser tipo que negativo. Y todo el mundo sabe eso porque aprendieron en la licenciatura que tenemos todo el tiempo un pequeño canal de potasio que todo el tiempo está haciendo que se fuguen las cargas positivas, ¿de acuerdo?
De hecho, una de las preguntas básicas de fisiología de cualquier escuela de medicina es esa, ¿no? ¿Cuál es el ion que se encarga de dar el potencial de membrana al reposo y que sea negativo? Pues evidentemente el potasio, ¿cierto? Porque todo el tiempo se está liberando y hace que sea negativo. Y entonces, fíjate bien, yo siempre le he dicho así, te vas a acordar así, mi estimada Ivette. ¿En qué momento tú secretas insulina? Es decir, tú das dinerito. ¿Enojada o contenta, verdad? Contenta, ¿verdad? Contenta lo que uno quiera. Es como el páncreas está emputado, ¿no? Enojado, emputado, ¿no? Él no secreta insulina y dice, no, él no quiero nada. Pero entonces, ¿cómo le va a hacer? Fíjate bien. Resulta que comemos un poco de glucosa, ¿vale? Lo que tú quieras, y a través de un canal justamente de sodio, ¿no? Vamos a ver que se entra justamente este sodio al páncreas. Y como van a entrar cargas de qué tipo? Positivas, el páncreas dice, ¿no? Se pone contento. Y al ponerse el páncreas contento, en ese momento el páncreas es capaz de secretar evidentemente la insulina. Es decir, el páncreas pasa de estar en negativo a estar en qué estado positivo. Y esto como tal lo conocemos como la despolarización, ¿cierto? Es decir, la despolarización pancreática mueve las vesículas, en este caso, de insulina para poderlas liberar, ¿de acuerdo? Ahora la pregunta es, no puedo estar todo el pinche día feliz, ¿no? Y gastándome el dinero, ¿verdad? Pues lo que voy a hacer ahorita es, güey, necesito sacar estas cargas positivas, pero en chinga, ¿cómo le hago? Si dependiera de este canal de potasio, pues bueno, me va a acabar todo el páncreas y no va a funcionar. Y entonces se genera otro asunto importante que va a depender de una molécula que se va a llamar ATP, ¿no? Y algunos le ponen por allí, es la bomba de potasio dependiente de ATP, o sea, va a utilizar energía. Y esta bomba de potasio, miren niños, en chinga saca muchos potasios, ¿no? Pero repito, depende de quién dé el ATP. De esta manera hace que el páncreas no sea negativo, sea súper que negativo o se hiper que polariza, ¿no? Y al momento de hiperpolarizar, en ese momento, pues ya no tengo secreción de insulina, ¿cierto? Y luego dicen, ya, tranquilo, apaga tu pinche bomba. Y en ese momento, esta hiperpolarización vuelve a transformarse en un potencial de maneque en reposo. Yo voy a consumir glucosa, a través de un canal de sodio-glucosa se activa el páncreas, se despolariza, saco insulina y después activo la bomba de potasio mediante ATP, se hiperpolariza y luego otra vez potencial en reposo y así. No sé si me expliqué. ¿Sí queda más o menos el concepto? Ok. Y entonces, fíjate sí, bien, sí, ¿qué pretende? Ahora sí, fíjate bien, ¿por qué se llaman como tal secretagogos, no? Siempre hay análogos, no le digo análogo porque análogo en farma es un poquito diferente. Un gogo es simula, fíjate bien, lo que hace la glibenclamida es ponerse aquí, mira, aquí. Entonces va a inhibir, ¿no? Va a inhibir el canal de potasio dependiente de quién, de ATP. Es decir, va a evitar que las cargas positivas se salgan y se van a quedar en donde ahora, adentro del páncreas. Y como se quedan dentro del páncreas, lo obliga al páncreas a estar súper contento y todo el tiempo que secreta insulina. ¿Sí me voy explicando? Ese dato, por favor, quiero que lo tengan súper a la mano, porque entonces esto me lleva a entender un dato fundamental, preciosos. Ese dato que quiero que ustedes tengan en la mente es justamente que estos fármacos van a generar lo que sería un aumento en la secreción de ¿qué? De insulina. ¿Y por qué es relevante o por qué tendría que ser tan importante esto? Porque va a generar una cosa que se llama la hipoglucemia, ¿de acuerdo? La gente que usa glibenclamida de verdad les da ¿qué? Hipoglucemia, y esto por favor ténganlo súper en la mente, ¿vale? Pues genera hipoglucemia. Siguiente dato que no podemos olvidar, niños, fíjate bien. El siguiente dato es insulina. ¿Qué tipo de hormona es? ¿Es una hormona anabólica o catabólica? Exacto, anabólica. Genera un aumento de quién? Del peso. Por eso a mí no me encantan esos fármacos, porque pues sí le controla la glucosa, va. Son muy baratos, la verdad es que lo son. Y el problema es que, güey, llega un señor con el cuerpo de Barney y le das esta madre, puta. Sí le controla la glucosa, pero le madreas el peso. ¿Sí me explicó? Entonces la pregunta es, ¿cómo se encuentra el paciente en diabetes en agudo? Dijimos que la glucosa
se encuentra alta, pero también se va a encontrar alta la insulina. ¿Por qué se encuentra alta? Fíjate bien, te lo voy a plantear de una manera más sencilla. Fíjate, paciente en homeostasis, paciente en prediabetes y paciente como tal en diabetes mellitus. Este dibujo no te va a fallar. Fíjate. Ponemos aquí un receptor, que es el receptor de tirosina sinapsis, ¿de acuerdo? Donde va a actuar la insulina. Muy sencilla. ¿Qué pasa en un paciente que tiene, por ejemplo, homeostasis, está sano? Lo que sucede es que llega la insulina, para hacer el ejemplo, y te comes unos taquitos y ocupas la insulina en su receptor y todo bien. Comes un poquito más, no hay bronca, lo puedo ocupar y la glucosa es normal. ¿Me explicó? Ya me pasé con una coca y otras desmadres, pues ya tengo más insulina. Y esta que no alcanza el receptor, pues se ve con el tejido adiposo y eso es lo que me hace medio engordar. ¿Me voy explicando? Entonces, pasa en el paciente con prediabetes, fíjate bien, sucede lo siguiente, tanto es el estímulo de insulina que el receptor empieza a ocultarse de alguna manera. Entonces, no todo se oculta, ¿no? Entonces ponemos los mismos, mira, 4, 1, 2, 3 y 4, y estos dos que no encontraron a su receptor se van a ir a dónde? Al tejido ¿qué? Adiposo. Entonces, estos pacientes, fíjate bien, ¿cuál sería la forma de irlos trabajando estos pacientes? Bueno, el problema es que este receptor se encuentra muy sensible, ¿están de acuerdo o no? Y este receptor se está volviendo ¿qué? Insensible. ¿Sí van conmigo o no? Entonces necesitamos volverlo a ¿qué? Sensibilizar. ¿Sí me vuelvo a entender o no? ¿Por qué me vuelvo más insensible? A ver, vamos a poner el ejemplo. La insulina es tu novio, ¿vale? Nunca falla. Es tu novio. Y si lo ves en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada y así, ya después no lo quieres ni ver, ya te vas a ocultar de él, ¿no? Ya vete la chingada, no lo quieres. Y es algo muy similar que pasa. ¿Por qué el receptor se empieza a volver insensible? Porque tiene todos los días, en todos los pinches momentos, un exceso de la insulina. Y los tiene allí. No hay forma en la que pueda deshacerse de ella. Entonces empieza a volver insensible. ¿Qué pasa con el paciente en diabetes? Mira, ¿qué pasa? Ve qué interesante. El paciente en diabetes se encuentra internalizado los receptores o como dicen los de pharma, down regulation, ¿no? Regulación a la baja. Y por esta razón, estos pacientes, pues toda la insulina se ve al tejido adiposo y por eso es que engordan demasiado. No sé si me estoy explicando. Por eso vamos a ver ahorita que hay fármacos, para no ese sentido, que son los que sensibilizadores, que van a pretender de alguna manera hacer una cosa que se llama upregulation, es decir, tratar de hacer que se vuelva a expresar el receptor. ¿Sí me voy explicando? Y que esa insulina que yo tengo allí alta la pueda ocupar para que este paciente pues mejore su control glucémico y muchas otras cosas. Preciosos, no sé si me di a entender, ustedes me dictan el punto. Sí, súper bien, doctor. Sí, gracias. Perfecto. Gracias. Entonces, si nos preguntan para el examen, pues examen, ¿verdad? Un examen capital. Fíjate bien, el mecanismo de acción, la sulfonilureasa es bloqueadores del canal de potasio dependiente ATP. ¿De acuerdo? Ese sería el mecanismo. Bloqueadores del canal de potasio dependiente ATP. Eso hace la flubutamida, la glibenclamida y la glimepirida. ¿De acuerdo? Eso lo van a hacer. Y si yo bloqueo el canal de potasio, no puedo sacar cargas positivas, solo se van a quedar en el interior todas las positivas. Y si está positiva, si el glucógeno está despolarizado, si está despolarizado produce insulina, si produce insulina da hipoglucemia y aumenta de peso. Preciosos, ¿me expliqué o no? Así, fácil, ¿eh? No se estresen por eso. ¿A qué voy por ahí, María del Pilar? Fíjate. Tienes un paciente que llega a tu consulta y está tomando glibenclamida, tú tienes que saber que esa persona le puede dar una hipoglucemia. ¿Me explico? Y hay que estar preparado. No estés preparada con una coca, se pone peor. No se pierda manejo del paciente con hiper e hipoglucemia. Vamos a platicar eso más adelante. ¿Sí queda? Pero son parámetros que hay que conocer desde ahorita. Voy muy rápido, de verdad, una disculpa, pero es que son temas les digo, cuando yo le dije a Zaragoza, dije, a ver, un diplomado en farmacología. 6 meses, dije, no, necesito hacer un diplomado de 1 año, porque esos temas son como para más tiempo. ¿Sí me explico? Pero el comentario fue, pues los odontólogos no les gusta mucho esto.
Los odontólogos hay que hablar del dolor, infección, inflamación. Y yo, no, préstenmelos tantito y les voy a enseñar a que les puede gustar esto un poquito más. ¿Sí me explicó? Tienen que ser expertos. Y me ha tocado, yo que fue a amiga de diente, dijo una doctora, pues yo vine por error, la verdad, yo no quería venir, ¿no? Al congreso. Dice, porque si no es odontológico, entonces no me interesa, ¿no? Y yo dije, qué barbaridad, qué grado de ignorancia, ¿no? O sea, que solamente te importa, ¿no? La parte odontológica y no tienes esta parte farmacológica de diagnóstico, porque no son nada más farma, ¿no? Estoy viendo diagnóstica, terapéutica y otras cosas que son igual de importantes. Pero bueno, no es una crítica para nadie, me adapto a lo que las autoridades nos presentan y que nos dan la oportunidad de poder compartirles esto de una forma diferente, ¿de acuerdo? Al final, no me importa la glivectomía, que ustedes sepan la vida media, eso no me interesa. Que me interesa menos el mecanismo, que lo clasifiquen en dónde está y qué repercusión odontológica pudiera tener para ustedes, ¿de acuerdo? Ya después, si quieren, lo hagamos más a detalle, pero con estos conceptos creo que nos puede funcionar, ¿vale? Datos importantes, estos fármacos son extremadamente, repito, baratos, ¿no? Y esa barata que tienen los fármacos, pues hace que para mucha gente pues, sea la primera opción, ¿no? En los países, pues es lo que vamos a usarlos, ¿no? Porque son muy baratos, ¿de acuerdo? No es la mejor opción, pero pues bueno. Gracias, María del Pilar, me da mucho gusto que les guste la oferta académica. Bien, entonces vámonos al siguiente punto, preciosos, vámonos al siguiente punto. Y vale la pena revisar, hay más ectetagogos, pero ya no los vemos tanto porque no son tan comunes como las metiglinidas, la repaginida, pero no los vemos tanto. Vámonos con los que nos interesan, en este caso que son los sensibilizadores. Rápido, vamos a nuestro apunte, preciosos, ¿vale? Nuestros apuntes, te va a impactar y le voy a dedicar un poquito más, preciosos, fíjate bien. Para hablar como tal de sensibilizadores, vamos a encontrar dos grandes grupos, ¿de acuerdo? Uno como tal, que son las famosas, la biguanida, ¿no? Y número dos, pinche nombre como para que te mueras, Diazolidinediona. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo estuvo? ¿Qué? Digo biguanida, porque no hay biguanidas, no hay dos. Aquí no, una. Y la diazolidinediona, ¿de acuerdo? Diazolidinediona, ¿ok? Bueno, póngale nombre viendo, hable bien, ¿no? Muy bien, vale. El primero, la biguanida cool, se va a llamar la metformina, ¿vale? Metformina. Y vamos a platicar de esta bien padre ahorita, buenas cosas. Dos, la tiazolidinediona, se llama como el pollito, la pioglitazona, ¿vale? Forma parte del grupo de las glitazones, ¿de acuerdo? Están encontrando los libros, glitazones, ¿vale? Bien, voy a explicarlo, esto, se me hace de lo más valioso del día de hoy, ¿vale? Pongan mucha atención, se atoran, estoy pendiente del chat, pendiente de tu atención, ¿vale? Fíjate bien. Vamos a explicar primero un concepto de cómo funciona todo este proceso y posteriormente le damos así fuertes son. Vean cómo hay que saber un chingo de bioquímica, ¿no? Y un chingo de cosas que uno diría, no sirven para nada, no, sí. Yo de anatomía, y no todo es anatomía. Ahí te das cuenta de que tenemos que estudiar otras cosas, ¿no? Fíjate. Necesitamos entender que tenemos nuestro hígado, ¿no? Y nosotros cuando consumimos un poco de glucosa, ¿no? Esta glucosa puede tener dos caminos, ¿no? Esta glucosa se puede ir como tal a mi célula, ¿no? Y hacer todo el proceso. Pero también la puedo yo almacenar de forma concreta. Es muy simplista, pero va a ser. Pues, ¿cómo le hago para guardar esta glucosa, no? ¿Cómo le hago? Bueno, no la puedo guardar como glucosa, sino más bien me va a decir, güey, lo podemos guardar, pero no en glucosa. Te la guardo de otra manera, ¿no? Como cuando guardamos el caldo de pollo, ¿no? No puedes guardar así en calientito. Hay que congelarlo, ¿no? Se pudre. Es igual aquí. Se guarda en forma de una cosa que llamaremos glucógeno, ¿vale? Entonces, esta glucosa que se almacena en forma de glucógeno, pues tiene una vía metabólica, ¿no? Que se conoce como tal como la glucógenogénesis, ¿vale? Entonces, la glucógenogénesis, ¿no? Los que son aquí muy católicos, ¿no? Ahí ya vi 2, 3 con su Cristo de la parte de atrás, ¿no? Entonces, la glucógenogénesis, ¿no? Es la formación de glucógeno a partir de glucosa, ¿no? Génesis es la formación, ¿no? Como en la Biblia. Pero luego también puede pasar, fíjate bien, que hay estímulos, ¿no? Para que este glucógeno se vuelva a liberar en forma de ¿quién? De glucosa, ¿cierto? Y esta glucosa que se vuelve a liberar se considera como la glucógeno lisis, ¿cierto? Porque yo voy a ¿qué cosa? Voy a romper los
los glucógenos para poder formar otra vez glucosa. ¿Sí me voy explicando o no? Ahora, el siguiente dato, no es la única vía, ¿no? Podemos encontrar otra como tal que la glucógenolisis, primero para aumentar ¿cómo se llama? La glucosa, y la gluconeogénesis, ¿vale? En este caso, la gluconeogénesis para formar, ¿no? Algunos compuestos de carbohidratos que no son carbohidratos, ¿no? O sea, metemos proteínas, metemos lípidos e intentamos formar algún tipo de carbohidrato, ¿vale? Ok. Fíjate bien, con este concepto, ¿no? De la gluconeogénesis, ¿no? La formación de carbohidratos a partir de cosas que son carbohidratos, me queda muy claro que el estímulo para poder activar esta vía, fíjate bien, es muy sencillo. Este estímulo para activar esta vía es hacer una cosa que nunca tengo que hacer, que se llama el ayuno, ¿cierto? Si yo ayuno, empiezo a liberar glucosa a lo pendejo, ¿no? Y empiezo a formar glucosa de donde sea para no morirme, pero eso está normal, ¿sí me explico o no? Eso es normal, debe pasar. Pero ¿qué pasa si yo no desayuno, no como y prácticamente llego a supercenar? Todo el día me mantengo con estados de hiperglucemia sostenido. ¿Sí me explico? Por no comer. Y ese estado de hiperglucemia sostenido me lleva evidentemente a la definición inicial de diabetes, ¿te acuerdas? ¿Qué dijimos que es diabetes? Un estado de hiperglucemia, ¿qué? Sostenido. Entonces, ¿quieren saber cómo llegar a la diabetes? Es muy sencillo, sigan sin desayunar, sigan sin cuidarse, es la única manera, ¿de acuerdo? O sea, no hay que hacer nada, ya van en el camino. Por eso estudiar los permite a ustedes poderse mover de un lugar a otro. ¿Sí vamos? Ok. El siguiente punto sería, ok, ya me quedó claro esto. Ahora, la pregunta sería, ¿qué ventajas tiene la metformina o cómo podríamos ver este proceso? Bueno, vamos a ver que para no entrar en tanto show, la metformina va a trabajar con una cosa que se va a llamar el AMP cíclico. Y el AMP cíclico lo que va a estar haciendo es, va a intentar inhibir estas vías de alguna manera para que el paciente de alguna manera esté rompiendo el ayuno. ¿Sí me explicó? Es decir, si el paciente, y lo quiero decir muy, voy a escuchar muy feo, perdónenme, perdónenme, Yolanda, no es grosería. Mira, ¿cuánto sale, la neta, cuánto sale de desayunar? Así, en un lugarcito así bien X, ¿cuánto? ¿Cuánto, mi estimada Yolanda? Échame la mano. ¿Como cuánto un desayuno así, por dinerito así? No, no te vayas al restaurante, ¿eh? ¿Cómo cuánto? Bueno, acá en Saltillo, Coahuila, más o menos son 150. Está bien, seguimos con los desayunos. Ok, ¿no? Sale bueno ir allá, ¿no? ¿Cuánto una comelona? Una comelona bien, no una atascadera, una comelona. 200. Fíjate. ¿Y cuánto una cena? Así. O sea, un sopecito, algo así. Como unos 100, más o menos. Con todo y su cafecito, así. Bueno, fíjate. Sumamos 150, 200, 100 pesos. Chingo de dinero, ¿a poco no? ¿Quién se gasta así en su mundo real? Dice, si le voy a invertir hoy día a mi cuerpo, ¿no? 400 varos de alimento. ¿Quién hace eso? Nadie, ¿verdad? O sea, nadie lo hace. Y aquí viene el punto importante. Suena muy horrible, pero también tengo la obligación, porque este diplomado está diseñado por competencias, de formar en ustedes no solamente habilidades teóricas, procedimentales, sino actitudes y de valores. ¿Por qué en nuestro país hay tanta diabetes? Es un punto medular muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta diabetes? ¿Por qué? ¿Cuál sería la conclusión? ¿Por los malos hábitos? Porque está invertido en dinero. Gracias, Luis, porque comer es caro, se acabó. ¿Quién gana diariamente, no? ¿Quién gana diariamente, así, 500 pesos para solamente mis alimentos? Nadie, ¿verdad? O sea, no, ¿a poco no? Y luego la gente dice, ¿no? ¿Cuánto su consulta? ¿20 varos? No, vas a la chingada, ¿no? ¿A poco no? O sea, ese es el problema que tenemos hoy, ¿no? Y eso es algo que es bien feo, muy feo de verdad, muy feo. Que demeritamos la consulta médica, la consulta odontológica, ¿no? Y ahora hemos llegado al punto donde las farmacias ponen asesoría médica, ¿no? Qué mamadas, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que esto que estamos revisando tan importante, tan complejo, se convierte en eso, ¿no? O sea, yo lo veo mucho, ¿no? De que no, que hay que ser sensibles con la población.
Pues sí, pero los impuestos no son sencillos con nosotros, ¿a poco no? Tienes que pagarlos y no hay de otra. Entonces es un tema muy complejo, ¿no? O sea, todo el mundo quiere todo gratis, todo el mundo quiere, y no es eso. Estamos fomentando una participación muy mala de las personas y de nosotros también, porque lo que hacemos como médicos es bajar el costo, en lugar de todo tener un costo. ¿Sí me explico? Así debería ser el mundo. Pero bueno, tú pones ahí tu costo y el de enfrente lo pone a la mitad, ¿no? Hijo de la chingada, ¿no? Le bajas 100 pesos, ¿no? Pues ya van con él. Eso es un problema. No debería de ser así, ¿de acuerdo? Aquí es importante de que ustedes conozcan, están estudiando, están preparando, porque las horas nalga, ¿no? Que están invirtiendo en el curso, pues ¿quién les va a pagar, no? Entonces, el paciente debe tener la seguridad de que van con alguien y cuando terminemos el diplomado, les vamos a dar un diploma avalado por la UNAM, firmado por todos nosotros, que les da justamente ese aval y reconocimiento de la máxima casa de estudios. ¿Sí me explicó? O sea, ese es el punto, y que el paciente lo ve y dice, ah, mira, tomó un curso de farmacología en la UNAM. Eso para nosotros nos llena de mucho orgullo, ¿no? Estamos en la séptima generación, ¿no? Ya casi 700 personas que ya hemos egresado, ¿no? Y con esa intención ya han mejorado mucho su práctica, ¿no? Hacen diagnósticos más específicos y tienen más cuidado, pero el cuidado viene de aprender, ¿me explico? De dedicarle un ratito y decir, no voy a tomar no voy a hacer mi cosa de diario de hacer, por ejemplo, mi consulta, pero me voy a dedicar un poquito a estudiar. Inviertan un poco a su formación académica, ¿sale? Este mensaje. Y entiendan que en nuestro país efectivamente hay diabetes porque no hay un buen sueldo, ¿no? Yo lo veo mucho con los papás, ¿no? Los papás con odontología, porque pues tengo alumnos de esos, que es el papá, mi hija quiere un tipodonto, quiere alguna cosa de esas, dice, no desayuno. No como, ya mejor me espero a cenar con mi familia, ¿no? Y se ahorran desayuno y la comida y ya llegan mejor y le dan el dinero a la hija para que la hija se vaya a Zambuca, ¿no? Entonces dices, puta madre. O sea, es un problema bien complejo. ¿Me explicó? Traten de que sus recursos sean para resolver escenarios, ¿no? El dinero no da la felicidad, pero ¿cómo ayuda, verdad? No es igual estar triste en Cancún con tu billete, ¿no? A estar triste y sin dinero. ¿A poco no? Entonces, no le hagan el feo, trabájenlo, no lo persigan. Solito va a llegar si ustedes trabajan todos los días, ¿vale? Bueno, mensaje del día de hoy. Y entonces, fíjate bien, llegamos al punto donde la metformina, fíjate bien, bloquea el ayuno porque bloquea la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Y entonces la metformina tiene algo que no tiene ningún otro medicamento. Fíjate bien, es un anti-hiperglucemiante. Fíjate bien, ¿eh? Es bien interesante. Anti-hiperglucemiante. No confundir con hipoglucemiante. Fíjate bien. Cuando decimos anti-hiper, pongan mucha atención, ¿eh? Anti-hiper quiere decir que solamente cuando la glucosa se aumenta, la metformina se activa. ¿Me explico? Eso es súper interesante porque por eso este fármaco no genera hipoglucemia. Ese es el dato. La gente que usa metformina no dice, ay, se baja la glucosa. No, solamente este fármaco, ¿no? Se va a activar, ya lo sabemos con esa especificidad, en el momento en el que la glucosa se aumente. Aquí la glibenclamida le vale madre. Dice, güey, tengo de glucosa 20, pues bájasela a cero, dale puto, ¿no? O sea, ella no lo ve, ya dice, soy hipoglucemiante, yo voy a secretar insulina y no me importa cuánto tenga. ¿Sí me explicó? Pero en este caso, aquí no. Por eso se define como un anti-hiperglucemiante. Me mandaba un mensaje uno de ustedes, no sé quién es, me dice, a mí no me parece que le pongan antidiabéticos. Y yo, pues lo que te parezca, amiga. Es un término para poder englobar a todos los fármacos. ¿Sí me explico? Y ya posteriormente vamos a ir viendo cada uno. Pero nunca falta la que te manda mensaje de, me gustaría que, ay, amiga, ubícate primero, ¿no? Ya después que le sepamos más, ya le metemos chido. ¿Sí me voy explicando? Entonces, vayan a ver las diferencias, ¿no? Entre decir que es un hipoglucemiante y un anti-hiperglucemiante, ¿de acuerdo? ¿Qué ventajas tiene la metformina? Apúntale, vamos a una pequeña lista de cosas chingonas de la metformina, por la cual me parece que ustedes deben de considerar. Número 1, el primero se encarga de la sensibilización, ¿vale? Como tal, de lo que sería de la insulina y su receptor. En otras palabras, yo lo voy a dibujar de esta manera. El receptor que se encontraba así, ¿te acuerdas? La metformina intentará volverlos a expresar. ¿Sí me voy explicando? Ese es el concepto. Y entonces el paciente, ¿qué crees?
empieza a bajar de peso. Esa es la relevancia. Fíjate bien, mi estimada Lidia, tú eres flaquita. Si Lidia, que está bien flaquita, ¿no? Ella dice, me voy a quitar 2 kilos más, ¿no? Porque quiero ser más flaca, ¿no? Quiero ser talla -2. Muy bien, Lidia. Y dice ya, voy a usar metformina. No le va a servir para ni madres, porque no tiene hiperinsulinemia. ¿Sí me voy explicando? Entonces, es muy común ese concepto. No se pierda el 6º módulo, que vamos a ver un poco de derecho sanitario y un poco de normatividad. De una vez, los fisioterapeutas y los nutriólogos no pueden prescribir. ¿De acuerdo? No pueden prescribir. Y eso está en la normatividad. ¿Y cuántos nutriólogos? Seguro no son de FACME ni de la UNAM, son de otro lado, no voy a decir dónde. Pero ellos prescriben su metformina y prescriben sus fármacos, incretinas y un buen de cosas, y no están autorizados. ¿Sí me voy explicando? Entonces es importante saber quiénes sí lo están y quiénes no lo van a estar. ¿De acuerdo? No se pierda, módulo 6, derecho sanitario en farmacología, ¿va? Y entonces, fíjate bien, tengo la insulina, la vuelve sensible a su receptor. Número 2, un segundo buen ejemplo se encarga, fíjate bien, tiene un efecto, apúntale por ahí, un efecto anorexigénico. ¿De qué padre? Es decir, un efecto donde el paciente empieza a sentir como que le da menos hambre. ¿Me explico? Porque el paciente diabético que tenga mucha hambre, no hay más, está descontrolado hasta no demostrar lo contrario. ¿Sí va viendo? Número 2, vamos a ver que también se encarga la metformina de mejorar justamente el transporte de glucosa, ¿vale? El transporte evidentemente a nivel vascular y tisular. Punto que sigue. Vamos a ver también que se reduce, ven qué chingonería, la síntesis como tal de lo que serían ácidos grasos, ¿no? Y esto va a incluir, por ejemplo, triglicéridos y colesterol. Por eso es que también baja de peso por otra vía. ¿Sí me explico? O sea, ese es el concepto. Y punto importante, lo cual me parece súper chingón que ustedes lo conozcan. Fíjate bien. En ese sentido, vamos a ver que la metformina disminuye, ¿no? Disminuye una cosa que se llama la proteosíntesis. Cuando hablamos de proteosíntesis, esto es lo más nuevo de metformina, hay que saber. Proteosíntesis es igual a, vamos a llamarlo así ahorita como tal, cáncer, ¿vale? Es decir, los pacientes que tengan ese estado, lo platicamos, ¿no? Inflamatorio, ese estado de infarto, los lleva a neoplasias. Y se ha visto que cuando usas metformina disminuye esta posibilidad asociado a hiperglucemia con hiperinsulinemia. No cualquier cáncer, ¿sí me explico? Solo el que tenga dependiente de estos factores. Fíjate bien, te va a impactar esto, te va a impactar. No sé tú, pero estoy muy emocionado. Fíjate, resulta que si ustedes quisieran entender el mecanismo, ¿no? Muy sencillamente, no me meto en tanto el show, cosas moleculares no voy a ver porque es muy complejo eso, Fíjate, vamos a ver que tenemos un transportador, muy sencillo, porque es muy complejo esto. El transportador OCT1, ¿no? Entonces, como tal, que se encuentra en varios tejidos, ¿no? También conocido como el transportador de ácidos orgánicos o de cationes, ¿no? Tipo 1. Lo interesante es que la metformina entra, ¿no? Y va a haber una activación a nivel de esta cosa que siempre la pinto como esófago, que se llama mitocondria, ¿de acuerdo? Es a nivel mitocondrial. Y lo que vamos a hacer es que va a actuar en la mitocondria, en el complejo 1, que ustedes ya recordarán en sus bases de bioquímica, y lo que va a hacer es formar, a grosso modo, el AMP cíclico. Si alguien da clases de bioquímica, seguramente me está mentando la madre, ¿no? Porque se me estoy brincando como 80 pasos, ¿no? Pero no me interesa, quiero llegar al punto medular, ¿vale? El asunto es que, ya que formas AMP cíclico, en ese sentido, lo que yo voy a hacer es formar una cosa que se va a llamar el piruvato, ¿vale? Y este piruvato finalmente se acaba transformando, nos llamaremos el ácido ¿qué? Láctico, ¿de acuerdo? Esto a qué me interesa, recuerden, fue una tableta de metformina. La metformina, cuando la damos, acaba formando ácido ¿qué? Láctico. Por eso explica que ellos pueden producir dentro de sus características una cosa que se llama acidosis láctica. ¿Sí me voy explicando? Y los pacientes con metformina dicen, güey, me duelen los brazos, güey, me duelen. ¿En qué momento producimos ácido láctico, preciosos? ¿En qué momento de la vida? Cuando hacemos ¿qué? Ejercicio, ¿verdad? Entonces, eso es interesante porque empezaron a ver
que la acidosis que producía la metformina era asociada a este transporte de ácidos orgánicos y la activación del específico a nivel mitocondrial. Y entonces, preciosos, me lleva al siguiente concepto. Me lleva al concepto de que dices, güey, me estás diciendo que la metformina hace eso. ¿Cuál será el mecanismo de acción del que, niños? Ejercicio, ¿no? ¿Cuál será? Preciosos, tómenle foto a esta que les voy a poner, te va a impactar. Bueno, a mí no me dejó dormir cuando la vi, fíjate. Estamos viendo aquí como tal, en el sentido, que la metformina, fíjate, la metformina, todo lo que platicamos, activa el MPK cíclico y todos los efectos que platicamos, ¿no? Mejora la absorción de glucosa, menos triglicéridos, ácidos grasos, menos colesterol y menos autofagia, menos cáncer, ¿cierto? Y se dieron cuenta en este contexto de esta chingonería que el ejercicio, ¿qué crees? Tenía el mismo que mecanismo de acción. Por eso, ¿cuál es la conclusión del día de hoy? La conclusión precierre es que la metformina y ejercicio es igual a salud. Tómenle foto. Es de lo más importante que puedan. Por eso cuando alguien dice, es que no tenemos claro el mecanismo de acción de la metformina, ok, puedo entender que no esté claro. Y no está claro ¿por qué? Porque se dieron cuenta que se relacionaba mucho con el mecanismo de acción del ejercicio, ¿no? Y el ejercicio no tiene un mecanismo, tiene varios mecanismos. Y a partir de esos mecanismos se empiezan a describir las múltiples ventajas de metformina. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento para la diabetes? No grites metformina, ejercicio. Y si podemos mejorar, la segunda opción, alimentación. Y después todo lo que tenga que ver con salud. Y ya después, si quieren, le ponen metformina. ¿Sí me voy explicando? Salud. ¿Sí vamos? Entonces, eso es importante. Luego la gente dice, ay, doctor, ¿puedo tomar mi coca? Mire, señora, yo siempre les voy a recomendar. Tratemos de, no suspendan todo de golpe, ¿eh? O sea, vayan haciendo progresivamente. Mire, señora, en lugar de que se eche medio litro, un vasito, ¿no? Como ve, pues hay que empezarlo a disminuir. Y hasta que de repente lo van quitando. ¿Sí me voy explicando? Entonces, es importante eso. No quiten nada de madrazo porque es muy complicado. Entonces, ahí está mi doc. El MP cíclico, ahí están sus funciones finales. Aumenta la captación de glucosa, menos de triglicéridos, menos de ácidos grasos, menos de colesterol y empiezas a regular, ¿no? Hay menor crecimiento celular, proliferación y autofagia. ¿De acuerdo? Esos conceptos son los que quiero que tengan como tal en la mente. Antes de cerrar metformina e irnos al último receso, fíjate bien. Entonces, me lleva a entender que pues cuando haces ejercicio, pues pasa todo esto, ¿a poco no? Me da como tal una mejor regulación metabólica, ¿no? Ahora, datos interesantes que quiero que tengan en la mente ahorita. Bueno, dentro de los eventos que puede tener metformina y que quiero que tengan en la mente, ya vemos que puede producir acidosis metabólica, ¿no? Entonces, los eventos adversos, le dijimos como tal, la acidosis metabólica. 2, puede tener una cosa que regularmente son síntomas gastrointestinales, regularmente en el 30%. Estamos hablando de que tienen mucha distensión y muchos pedos, ¿no? Porque vamos a ver que la metformina modera la absorción de la glucosa. Entonces ahí va el dato, fíjate bien, vamos a ponerlo aquí. Quiere decir que la metformina, ¿no? Repito, modula, ¿no? La absorción como tal de la glucosa. Te lo voy a plantear de la siguiente manera. Aquí tengo el intestino y tengo un vaso ¿qué? Sanguíneo. ¿Qué pasaría si yo tengo mi glucosa que intenta, ¿no? llegar a la sangre? Bueno, la metformina hace que no todos se vayan para dónde, para la sangre. Y como manda el exceso al tubo digestivo, mira, aquí me esperan las bacterias. Y al esperarme las bacterias, me distiendo. ¿Me explico? Y eso genera que a nivel intestinal, pues te generas una distensión, chingo de pedos, ¿no? ¿A poco no? Al principio, ¿no? Mucha distensión, pedo, se llama eso meteorismo, ¿no? Te sientes medio mal, luego te da como una mini diarrea y luego ya te vas equilibrando. ¿Sí me explico? Entonces, no todos los pacientes, de 10 pacientes, 3 tienen síntomas gastrointestinales como distensión y demás, ¿no? Y dato interesante, también genera la metformina una disminución como tal de la absorción de la vitamina B, específicamente la vitamina B12, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que han visto que los abuelitos, pues, ni tan mal, andan tomando metformina con su complejo, ¿qué? B, porque evidentemente puede generar una cosa que se llama anemia. ¿Quién sabe? A ver, tenemos varios médicos aquí. ¿Qué tipo de anemia se genera cuando tenemos disminución del complejo B?
evidentemente hemoglobina y complejo B. ¿Alguien la recuerda qué tipo de anemia? Anemia macrocítica. Excelente, una anemia macrocítica, ¿verdad? Y lo vamos a poder ver a partir del volumen corpuscular medio, que normalmente es entre 80 a 100, pero entre 100 a 115 lo estamos encontrando, ¿no? Muy bien, es una de las muchas que vamos a encontrar. Acuérdense que la que es menor es una microcítica. No se pierda, no vamos a hacer aquí mismo, no, pero en medicina interna tenemos un curso de laboratorios, ¿de acuerdo? Clínicos, para que usted sepa interpretar la biometría hemática, la química con mayor seguridad. ¿Sí me explicó? Porque es importante que lo sepan interpretar y que puedan deducir algunas cosas, ¿vale? Bien, ok. ¿Dudas o preguntas con esto? ¿Quedó, niños? Ahí vamos. Sí, doctor. Sí. Fotos. ¿La Perfecto. disminución de vitamina B12 es producida por el exceso de glucosa o por la metformina? No, porque la glucosa, junto con el complejo B, se van a limitar su absorción. Entonces no lo va a absorber, lo va a tirar. Entonces son los que pueden tener este detallito, ¿no? Ok. ¿Queda? Perfecto. Vámonos, no más, 4 minutos, perdónenme la vida. 4 y regresamos para hacer el cierre del día de hoy. ¿De acuerdo? Órale pues, besos. Sí. Bye bye. 4, ya van 3.